Se presentó el número 20 de la revista Justicia Electoral. La Sala Superior resolvió que se debe permitir mayor financiamiento privado para las candidaturas independientes para que puedan participar en condiciones de equidad. Reportan ingresos por 165 millones de pesos partidos políticos y candidaturas independientes. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al participar en la presentación del número 20 de la revista Justicia Electoral, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Marasís, aseguró que este órgano jurisdiccional no decide los resultados de una elección, sino que su papel es velar porque se respeten los votos expresados por la ciudadanía en las urnas. En el aula de seminarios, Dr. Guillermo Floris Margadant, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Otalora Marasís, sostuvo que se debe tener muy claro que el objetivo del proceso electoral que se encuentra en desarrollo en el país es lograr que la renovación del poder político se realice de manera legal, imparcial y pacífica. Aseguró que el proceso electoral ha tenido y seguramente tendrá momentos de tensión propios de una disputa por el poder. Sin embargo, nuestras instituciones son fuertes y son fuertes porque están integradas por personas que todos los días trabajan compartiendo el compromiso, la pasión y la responsabilidad por fortalecer nuestra democracia. Por su parte, el magistrado Indalfer Infante González comentó que a poco más de 2 meses de las elecciones más grandes, más visibles y más fiscalizadas de la historia en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reitera su decisión de actuar con independencia y apego a derecho, a fin de tener elecciones equitativas e imparciales, en las que sea el voto de los ciudadanos y exclusivamente el voto de los electores el que decida quiénes habrán de gobernarnos. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón recalcó que la alianza entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Academia, representada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fortalecerá la democracia. Durante su intervención, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que la magistratura electoral debe estar permanentemente sujeta al escrutinio de sus decisiones, a la crítica científica y a la ciudadanía y estar dispuesta en todo momento a dialogar al respecto. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En la sesión pública de la Sala Superior, por unanimidad de votos, se revocó el acuerdo INE-CG 281/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se determinó el límite de financiamiento privado que podrán recibir en el periodo de campaña los candidatos independientes a un cargo federal en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Vamos con los detalles. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se determinó el límite de financiamiento privado que podrán recibir en el periodo de campaña las y los candidatos independientes a un cargo federal en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Lo anterior, al considerar que el límite establecido en la ley vigente viola la equidad en la contienda y el derecho a ser votado, tratándose de candidaturas independientes. En la sentencia se señala que como el financiamiento público que reciben las y los candidatos independientes es significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, y como el límite del financiamiento privado fue establecido en únicamente el 10% del tope de gastos de campaña, las y los candidatos independientes no pueden erogar ni siquiera el 50% del tope de gastos. La Sala Superior consideró que las y los candidatos independientes están en desventaja inminente frente a las opciones partidistas y al generarse condiciones de inequidad notoria, es necesario inaplicar la norma controvertida. Las y los magistrados se pronunciaron a favor de permitir mayor financiamiento privado para las candidaturas independientes y favorecer la participación en condiciones de equidad, ya que el principio de prevalencia de los recursos públicos sobre los privados no resulta aplicable a las candidaturas independientes.
Ahora vamos con las breves de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por unanimidad de votos, el incumplimiento de la sentencia sub-JDC 1966 del 2016, porque el Ayuntamiento del municipio de Santa Catarina Juquila, en Oaxaca, no ha cumplido con la consulta indígena que se le ordenó para entregar los recursos que legalmente le corresponden a la Agencia Municipal de San Marcos Zacatepec del mismo municipio. En otro asunto, la Sala Superior confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual dio respuesta a las consultas de diversas dependencias relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales federales y locales y le ordenó pronunciarse respecto a la campaña Soy México 2018, versión Registro de la Población México-Americana 2018 de la Secretaría de Gobernación. Además, determinó que los supuestos de excepción del acuerdo encuadran en los conceptos de información educativa y salud, pues en su mayoría se relacionaban con información de becas, turismo, aspectos culturales, entre otros. Por último, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior determinaron, por unanimidad de votos, revocar la resolución del Consejo General del INE en la que se sancionó, por un lado, a un grupo de ciudadanos por proporcionar informes falsos al solicitar su cambio de domicilio y, por otro, al Partido Revolucionario Institucional por su responsabilidad indirecta en la modalidad de culpa in vigilando, resultado de dichas infracciones. La revocación se dictó para el efecto de que el INE dicte una nueva resolución, en la cual deba considerar al PRI como responsable directo, además de incrementar la sanción a todos los responsables. En el asunto, la Sala Superior consideró que el turismo electoral, que consiste en proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores para obtener una credencial de elector con un domicilio diferente al que tienen registrado, afecta a los principios constitucionales fundamentales del sistema electoral mexicano. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Si tienes entre 15 y 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a expresar tus ideas sobre la democracia en México en el concurso Espacio Abierto. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Vamos a una breve pausa. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió los juicios de revisión constitucional electoral 27 y su acumulado 28 de este año, en el que los partidos Encuentro Social y Verde Ecologista de México se quejaron por la sentencia del Tribunal Electoral de Nayarit, que a su vez confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local por el que se determinó la distribución del financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos locales. Pues al parecer de Encuentro Social y del Verde les correspondía más dinero por ser partidos políticos nacionales. La sala confirmó el acto impugnado, o sea, lo que resolvieron primero el Instituto Electoral Local y luego el Tribunal Electoral del mismo estado. Encuentro Social y Verde no alcanzaron el 3% de votación necesario para acceder a más dinero público local, tal como lo señala la legislación de Nayarit. Sala Jalapa confirmó la designación de Paola Tenorio Adame y Andrea Doria Ortiz Aguirre como candidatas a diputadas federales por el principio de mayoría relativa por el partido Encuentro Social en el Distrito 19 en San Andrés Tuxtla, Veracruz, para participar en el proceso electoral federal de este año.
También Sala Jalapa confirmó el dictamen consolidado aportado por el INE respecto de las actividades realizadas para la obtención de apoyo ciudadano de Germán Ortiz Coronel, aspirante a candidato independiente del Ayuntamiento de Tlaxiaco, en Oaxaca. La sala determinó como infundadas las alegaciones de Ortiz relativas a la falta de fundamentación y motivación por parte del INE al emitir la sanción. Contrario a lo expuesto por Ortiz Coronel, el Consejo General del INE sí fundó y motivó las conclusiones sancionadoras. Y es que Ortiz presentó extemporáneamente los informes de obtención del apoyo ciudadano y la agenda de eventos a los cuales se encontraba obligado. Y la Sala Ciudad de México revocó o anuló la designación de Brenda Arenas Ocampo como candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente a una concejalía en la demarcación Benito Juárez. Lo anterior porque en el proceso de selección interna, Arenas Ocampo participó sustituyendo a una fórmula que no obtuvo su registro a la precandidatura, lo que incumple los estatutos del PRD y la convocatoria correspondiente. En consecuencia, se ordenó al Comité Ejecutivo del PRD en la Ciudad de México realizar nueva designación. También la Sala Ciudad de México anuló el decreto del Congreso de Guerrero que negó a Marco Antonio Leiva Mena la reincorporación al cargo de presidente municipal de Chilpancingo. Ello porque el Congreso local sustentó la negativa en el hecho de que el inconforme pidió licencia por el resto del periodo. Sin embargo, dicha licencia fue otorgada de manera indefinida y no definitiva. En consecuencia, se ordenó al Congreso local emitir nueva determinación en plazo de 5 días. Por otra parte, la Sala Regional, hay que entenderlo, no puede atender la pretensión de resolver directamente la solicitud de reincorporación en atención al principio de división de poderes. Y Sala Toluca, antes de que iniciaran las campañas en Colima, y para dar certeza al registro de fórmulas y listas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional presentadas por los partidos políticos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, esto es Morena, Encuentro Social y del Trabajo, la sala resolvió 48 medios de impugnación, en su mayoría promovidos por la negativa del Instituto Electoral de Colima a registrarlas. Ya no podía pasar más tiempo, dado que las campañas electorales en Colima iniciaron el 29 de abril. Del análisis de constitucionalidad, la sala determinó inaplicar porciones normativas del Código Electoral de Colima, así como la invalidación del artículo 281, párrafo 6 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior debido a que, tras practicar los test de proporcionalidad, la magistrada y magistrados concluyeron que es inconstitucional negar el registro de una candidatura por cuestiones de carácter instrumental, como lo es la entrega de la copia certificada de la credencial de elector o la declaración patrimonial y de conflicto de intereses. En consecuencia, se ordenó al Instituto Electoral del Estado que en plazo de 24 horas a partir de la notificación se diera a conocer otro acuerdo en el que se realizara el registro de las planillas y lista que resulten procedentes atendiendo a las sentencias de la sala. Y la sala especializada. El PAN denunció al PRI, a José Antonio Meade y otros por la difusión del desplegado Así no Anaya en periódicos y en Twitter. Supuestamente se calumnia al candidato a la presidencia Ricardo Anaya al relacionarlo con actividades ilícitas. Al analizar el desplegado, se determinó que la mayoría de las preguntas y respuestas son encaminadas a cuestionar la forma de vida y actuar del candidato. Transmiten la idea de que Anaya participa y se beneficia de actividades ilícitas, lo que puede desinformar a la ciudadanía. Además, el desplegado constituyó
actos anticipados de campaña. Por lo anterior, la sala especializada impuso al PRI multa de 443,300 pesos. Y en otro asunto, la sala especializada determinó que Margarita Zavala no realizó actos anticipados de campaña por la entrevista en el programa de radio ¿Qué tal, Fernanda?, que se transmite en Imagen Radio 90.5 y en la cual presentó sus 4 ejes de campaña. Lo anterior, porque la entrevista se realizó en el ejercicio de la labor periodística, dice la especializada. Las respuestas se dieron en el contexto de las preguntas formuladas por la periodista expresamente respecto a ese tema. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General dio a conocer que hasta el 24 de abril, las 5 candidaturas a la presidencia de la República de coaliciones e independientes han reportado ingresos por 165 millones de pesos y gastos por 157 millones. Respecto a los ingresos, Ricardo Anaya reporta la cantidad de 134 millones de pesos, José Antonio Mit Curibreña, 9.5 millones de pesos, Andrés Manuel López Obrador, 9.9 millones de pesos, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, 8.5 millones de pesos y Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, 2.9 millones de pesos. En otra información se dio a conocer que Yuriria Sierra Solorio y León Krause Turrent serán los moderadores del segundo debate presidencial a realizarse en Tijuana, Baja California, el próximo 20 de mayo. Por último, se informó que este año la consulta infantil y juvenil se realizará hasta el mes de noviembre en el marco del Día Internacional de la Infancia. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Roxana Noriega y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.